Hola, buenos días a todos. Quisiera saber si me escuchan perfectamente. Ahí por el chat lo pueden poner, me pueden escribir a ver si nos escuchan bien. Y de paso saber de qué países nos están visitando. Así que ahí los estoy leyendo. Bienvenidos a esta serie de webinars de GenAI Evolution, que se han unido dos marcas estupendas, Novacomp y AWS, pues para traerles toda la información pertinente que ustedes requieren. Recuerden que esto es una serie de webinars, entonces ya por el hecho de inscribirse al primero, ya tienen acceso a los demás webinars, entonces para que estén pendientes, igual les estaremos mandando recordatorios. Nos están visitando de Colombia, de México, de Costa Rica, de Panamá, así que bienvenidos a todos. No siendo más, le cedo la palabra a Diego Riveros, arquitecto en soluciones de AWS, junto a Gerardo Arroyo, Cloud Director en Novacom. Entonces, pues nada, bienvenidos. Buenos días a todos, muchas gracias, Andrés. Efectivamente, este es el primero de una cadencia de webinars que vamos a estar realizando sobre inteligencia artificial generativa y algunos temas conexos. La idea es compartir junto aquí con Diego, que es un arquitecto de soluciones de AWS con una amplísima experiencia acerca de esto. Es importante que sepan, todos los que nos están escuchando, que aquellos que estén presentes en la totalidad de los webinars participarán en un sorteo en donde ofreceremos, entre algunas otras cosas, 10 horas de consultoría sin costo alguno en temas relativos a lo que vamos a exponer a lo largo de toda esta cadencia de 7 webinars que recorrerán un par de meses. Y son algunas otras sorpresas adicionales que veremos al final. Entonces, por favor, sigan participando en cada uno de ellos y podrán disfrutar de estos beneficios. Sin más, le cedo la palabra a Diego. Adelante, Diego. Listo, muchísimas gracias Gerardo, mucho gusto a todo el mundo, gracias por conectarse el día de hoy. Bueno, lo que queremos comenzar para todo este proceso de estos webinars es primero entender y poder detectar cuáles son esas oportunidades que hay desde la parte de GenAI. Entonces, esto es más hacia el lado de negocio, vamos a mencionar un poquito de la parte técnica, pero queremos enfocarnos que al final de esta sesión ustedes vean ese path y puedan decir, nosotros lo podemos replicar, ya entendí Diego por qué está haciendo esto, por qué quieren explicar estas cosas. La idea es poder entender esas oportunidades, poder identificarlas y al final poder decidir cuál de esas oportunidades hay que proseguir en el pipeline. Entonces, al final del día, ¿qué es lo que queremos lograr y que queremos llegar? A una gráfica como esta. Una gráfica donde en el eje Y podamos saber cuál es el impacto al negocio, esos ingresos, ese ROI que nos va a dar es cada uno de esos casos de uso, y en el eje X tenemos la viabilidad de ese proyecto. Muchas veces vemos como decimos, sí, esto lo queremos utilizar de IA generativa, pero no vemos si tenemos los datos necesarios, si tenemos la tecnología, tenemos la habilidad. Y una de las cosas que muchas veces no vemos es esa habilidad de cómo nosotros estamos preparados como empresa y como personas para poder decir, sí, este es un punto y esto es algo que tenemos que utilizar. Y también ese riesgo de cumplimiento. Entonces, para lograr esto, les tengo la siguiente agenda, en donde vamos a identificar esas oportunidades, vamos a ver unas categorías, vamos después de identificar esas oportunidades, cómo deberíamos entender esos casos de uso, vamos a priorizar esos casos de uso y luego con eso podemos tener esa gráfica que les acabo de mostrar para seleccionar cuál es el caso de uso por dónde comenzar. Ya al seleccionar ese caso de uso, pues vamos al siguiente paso, que es una prueba de concepto, mirar si esto va más allá y llegamos a ese punto de producción. Y bueno, tenemos los siguientes pasos. Entonces, comencemos. Y lo primero que a mí me gusta siempre hablar un poquito cuando hablamos de oportunidades de innovación es ver cómo ha estado evolucionando esa tendencia de IA generativa, ¿no? Y es muy específico de IA generativa, ¿no? Porque Machine Learning, todo lo que hemos visto, ha venido creciendo y hoy en día pues hemos llegado a decir como, wow, todo lo que podemos hacer con IA generativa. A mí me gusta mucho comparar la IA generativa con toda la parte de desarrollo en el sentido de que siempre decíamos, bueno, vamos a automatizar procesos, ahora vamos a utilizar IA generativa para hacer las cosas más sencillas y más factibles a la hora de una oportunidad. Entonces, ya la pregunta no va siendo como en automatización de decir qué podemos automatizar y qué pasó hacia, hey, que no debemos automatizar.
Ahora va siendo igual con la IA generativa. Ahora es que pasamos de qué podemos utilizar de IA generativa a, bueno, cuáles son los proyectos que definitivamente no podemos utilizar de IA generativa. ¿Y cuál ha sido ese pipeline? En el 2023 pues lo llamamos como el año de las POC, donde digamos, bueno, ¿qué es eso de IA generativa? Esto sí es seguro, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Cómo es esa parte de que, si yo pregunto distinto, me responden distinto? Yo hago la misma pregunta y también me responden distinto. ¿Cómo elijo cuál es el modelo correcto? Y luego pasamos a la parte de producción a decir, bueno, tengo todas estas cosas, ¿cómo voy a priorizar? ¿Cómo puedo reducir los costos? Al final, ¿qué voy a hacer con esto? Y ya venimos a 2025 que estamos de decir, bueno, necesitamos sacar valor, necesitamos ver al final si esto sí es factible, que hay un retorno de inversión. Vemos que sigue creciendo, que no para ahora, viene toda la parte de agentes, viene toda la parte de, bueno, tomar decisiones cada vez más complejizadas y decimos, pero bueno, al final de esto, ¿cómo le voy a sacar valor? ¿Sí? Y es por eso que hemos detectado 4 grandes categorías donde está la parte de mejorar las experiencias del cliente, que es toda la parte de asistentes virtuales, atención al cliente, medicina personalizada. Al final decirle al cliente, mira, es sencillo utilizar nuestros servicios, te entendemos y ese proceso es fácil, no vas a encontrar peros en ese proceso. Luego viene toda la parte de mejorar la creatividad y la creación de contenido, y esto es como toda la parte de personalización, contenido de ventas, desarrollo de productos. A mí siempre me gusta dar un ejemplo, pues nosotros los ingenieros tendemos a que tenemos una creatividad un poquito baja cuando hablamos de nombres de servicios, que van si los usa así, me pasa a mí, mi hermana también es desarrolladora, y uno dice, ¿cómo voy a llamar el servicio y cómo lo llamo? Algo que describa qué es lo que está haciendo. Y terminamos en nombres bastantes nada creativos. Entonces también podemos pedir ayuda, ¿no? Podemos decir como, oye, basado en esto y estas cosas que, que ha sucedido. Luego también toda la parte de impulsar la productividad de los empleados, y esto es bastante importante. Muchas veces vemos hacia los clientes, pero no hacemos una inspección de nuestros procesos, donde podemos llegar a hacer cosas más rápido, donde podemos hacer resúmenes, podemos darles un asistente para los empleados, de decirle, mira, no tienes que ir a buscar en 55.000 páginas, entra acá, el asistente va a buscar en esas 55.000 páginas y te va a dar las respuestas. Generación de código, si eres desarrollador, automatización de informes. Entonces, también no solamente es mirar hacia afuera del cliente, sino también mirarnos en empleados, nuestros stakeholders. Y toda la parte de acelerar la optimización de procesos, de redacción de automatización, pronóstico de demanda, optimización de logística. Entonces, esas 4 categorías es donde está la parte general. Obviamente, si ustedes me dicen, no, yo soy de retail, yo soy de salud, pues van uno buscando y va identificando. Al final del día, ¿qué es lo que se quiere generar? Un backlog, un lugar donde tengamos todas esas oportunidades, es decir, desde lo que ustedes se ocurran más básico hasta lo más complejo que ustedes digan, para poder después decir, bueno, este es el estado que estamos hoy en día. Cuando ya tengamos todo ese backlog y digamos, estas son todas las oportunidades que hemos logrado, pues toca llegar a un momento donde, bueno, primero sí, les iba a decir, van a ver un resumen. La idea es que en ese resumen, ese slide, tenga todo lo que hemos hablado, que ustedes puedan decir, el primer paso es identificar. Entonces, el segundo paso que les decía era poder entender ese caso de uso, poder decir como, bueno, ya hicimos una frasecita de, yo quiero es hacer el resumen de los informes, yo quiero que en vez de tener que leer 50 páginas donde están todas las documentaciones de mi empresa, poder que me hagan un resumen de eso, o solamente preguntar y que me respondan. Un ejemplo, una frasecita. De hecho, eso que mencionas es muy interesante, Diego. Curiosamente, cuando estábamos conversando del todo el tema de lo que es en GenAI en estos años que tú has venido escribiendo de progresión, hay una métrica que a mí me parece muy interesante, y es que, de hecho, por ejemplo, en el mercado lo que es GenAI, en el sector, digamos, financiero, para escoger alguno de ellos, para 2024, cuando tú mencionaste la parte de POC, se estimó que estamos hablando de iniciativas que son de 1.26 mil millones de dólares. Para 2025, para 2034, la proyección que se tiene tan solo en ese pequeño sector es de 21.8 mil millones de dólares. Estamos hablando de que ese crecimiento en GenAI en esos sectores es de un 33% anual. Es una cantidad enorme de dinero que se está gestionando ahí.
Y algo que también me pareció muy interesante es que McKinsey, en un estudio que realizó, estimó que solo iniciativas de GenAI nuevas que puedas traer a tus organizaciones te puede generar, al menos en la industria, la banca a nivel global, ¿verdad? Puede generar entre 200 y 340 mil millones de dólares adicionales solo en eso, solo en nuevas iniciativas que podemos traer con IA. Y eso equivale más o menos a un 4.7 de todos los ingresos del sector como tal. Entonces, realmente es muy interesante. Y curiosamente, cuando conversamos acerca de las iniciativas de GenAI, yo he visto algo que es como paradójico. Y es que estudios han indicado que más o menos un 78% de las organizaciones han utilizado IA en al menos una función. De hecho, aquí hice una pequeña encuesta aquí en el chat mientras conversabas y más o menos vemos que muchos de los que nos están escuchando no han podido realizar todavía una prueba de concepto de GenAI. Y eso es interesante porque también existe el tema de que las pruebas de concepto son sumamente importantes para que puedan realmente ver el valor de lo que estás describiendo, ¿verdad? Y que sea de una manera que no tenga riesgo. Pero también hay que evitar caer en el tema de quedarse atrapado en la fase de pilotos. O sea, haces un piloto, otro piloto, otro piloto, otro piloto, y nunca concretas a ir a producción con algo que realmente aporte valor a la organización. Tengo aquí un ejemplo que es súper interesante, y es el tema de, por ejemplo, esta gente era Banco DBS de Singapur. Este banco tenía la fama de ser el peor banco en experiencia del cliente, satisfacción al cliente hace no muchos años atrás, en 2009. Y curiosamente, la persona que llegó a cargo de liderar eso generó algo muy interesante. Hoy en día utilizan GenAI con una plataforma que se llama ADA. ADA genera 45 millones de personalizaciones o hiperpersonalizaciones de información financiera para sus clientes. Y entonces cada cliente de ese banco, digamos, recibe recomendaciones únicas específicamente para él. Ellos utilizan más de 600 modelos de inteligencia artificial de diferentes tipos, no solo ya generativa, sino machine learning tradicional. Y eso ha tenido un impacto importantísimo para ese banco, porque ha incrementado, digamos, la cantidad de clientes que invierten en ese banco. La gente tiende a ahorrar más en ese banco porque justamente utilizando mecanismos de IA reciben recomendaciones que son exactas para mí. Y yo tengo un amigo en México que dice justamente que, digamos, él no tiene hijos. Entonces, pero siempre recibe correos que dice, mira, paquete familiar para no sé cuánto. Dice, ¿por qué? Si ya saben que, digamos, yo no tengo hijos, en tanto que tiene otro proveedor que sí, utilizando mecanismos de inteligencia artificial, sabe eso y le manda más bien ofertas más enfocadas a lo que realmente tiene un interés. Entonces, yo creo que son elementos muy valiosos de casos prácticos en la industria que ya el día de hoy sirven para proyectar y utilizar inteligencia artificial de manera que no solo ahorre dinero a las organizaciones, sino que también le permita generar dinero nuevo. Entonces es un ejemplo, esta plataforma de DBS Bank, por ejemplo, proyecta más de 1.000 millones de ingresos adicionales solo IA. Entonces es un ejemplo de cómo la IA puede potenciar ese tipo de cosas. Adelante. Listo, perfecto. Gracias por ese ejemplo, estuvo súper genial. Y yo quiero ahí como, bueno, además de ser ingeniero de sistemas y estar en esta posición, tengo una opción en psicología de aprendizaje y muchas veces yo relaciono todo lo que estamos haciendo con esto. Y ahí hay algo que Gerardo dijo muy específicamente, tenemos que ver ese valor. Muchas veces nosotros para aprender hacemos homólogos y hay muchas cosas que esos homólogos no los vemos. Y es lo que dice Gerardo, es ver, bueno, dónde es lo que está pasando, cómo yo me puedo apoyar y a lo que yo veo afuera que está sucediendo, lo utilizo. Y muchas veces pasa de que solamente comienzo a hacer pruebas de conceptos y me quedo en ese piloto, como dice Gerardo. Entonces también por eso es importante dar un paso atrás que lo que estamos haciendo hoy, decir, identifiquemos, miremos, entendamos y luego con eso sí decidamos dónde vamos a ir a esa prueba de concepto, para así tener un porcentaje más alto, decir, sí, esto nos va a funcionar. Entonces, súper on point ese comentario y ver ese valor que nos está entregando la IA generativa. Y acá es donde también comienza esa partecita relacionada con lo que dice Gerardo de, bueno, ya tenemos ese backlog de oportunidades. Bueno, identifiquemos qué es a dónde está afectando el caso de negocio, dónde nos va a ayudar. ¿Va a ser interno? ¿Va a ser por producción? ¿Va a ser externo? ¿Le va a dar una mejor experiencia al usuario? ¿Va a ser más sencillo?
Y acá es donde cada vez ustedes pueden ver de esa experiencia entre menos pasos el cliente tenga que lograr la necesidad o, bueno, el objetivo que él está logrando, pues más feliz va a estar. Eso es al final del día. Lo que queremos entregar, ofrecer el valor al cliente es poder darle esa sencillez. Entonces, identificamos cuáles son esas áreas de negocio. Luego de eso, tenemos que definir cuáles son los pasos que tenemos que hacer para llegar allá. Y luego de eso podemos decir, bueno, cuáles son las IA generativas, las capacidades de IA generativa que vamos a utilizar. Entonces, generación de código, asistentes virtuales, asistentes para los empleados, marketing de generación, etcétera. Pero vamos haciendo, entonces vamos ya entendiendo, tenemos el caso de uso, entendemos esos pasos y es muy importante pues también poder decir como, bueno, ¿qué datos tenemos? Y esto es algo que a mí siempre me gusta hablar mucho. Dale, Gerardo, que es súper Sí, y de importante. hecho, eso que acabas de decir previamente es muy importante, porque yo creo que cuando uno ha visto, digamos, todos esos proyectos que se han realizado a lo largo de estos años, yo creo que hay una serie de lecciones que se pueden apreciar, ¿verdad? Y lo que mencionabas es interesante, porque yo creo que una de las lecciones que uno puede ver en esto es empezar en el por qué y no en el cómo. Yo creo que eso es importante, y hay un caso que me encanta, que es el caso de Goldman Sachs. Este grupo hizo algo muy interesante. Ellos no empezaron preguntándose, por ejemplo, ¿qué herramientas de inteligencia artificial podemos implementar? Ellos más bien cambiaron la pregunta y dijeron, para un caso específico, dijeron, ¿cómo podemos mejorar la productividad de nuestro equipo de desarrollo? Y a partir de ese cambio de mentalidad, de ese enfoque estratégico, ellos lograron crear, por ejemplo, asistentes de inteligencia artificial que lograron mejorar la velocidad de desarrollo en un 40%, con una reducción muy importante de errores en código. Y quizás para mí lo más relevante de lo que hizo Goldman Sachs es que liberó ese talento senior que tenían en la compañía para poder hacer innovación estratégica. Entonces, liberándole todas esas cargas que son, digamos, el del día a día que una inteligencia artificial hoy puede realizar, y liberó ese talento humano senior para que se enfocara en lo que realmente es estrategia de la compañía. De hecho, su CEO, que si la memoria no me falla, es David Solomon, reportó hace no mucho que la inteligencia artificial, digamos, puede completar un registro de tipo S1 en Estados Unidos. El tipo S1 es el tipo de registro que se utiliza para cuando una empresa quiere hacer una oferta pública. Logró reducirlo en un 95%. Esto quiere decir que lo que antes tomaba un grupo de 6 personas 2 semanas, una IA el día de hoy lo puede hacer en 5 minutos. Lo hace hasta un 95%, ciertamente, pero el último 5% se volvió el factor diferenciador, no lo anterior. Entonces yo creo que esa estrategia que utilizar de pensar en un enfoque estratégico y concentrarse en el por qué y no en el cómo, creo que es un elemento que también es muy importante, sumado a lo que ya vamos a mencionar, a lo que vas a mencionar, que son los datos. Eso está súper de acuerdo. Muchas veces nosotros, y más siento que nosotros pecamos desde el lado de tecnología como desarrolladores, de decir, ah, sí, necesito resolver tal, ah, sí, hagamos una página web, y uno queda como, bueno, ¿y por qué? También es importante esa frase que dice Gerardo, sacar el tiempo de un senior y decirle, no, lo que nos genera valor está acá. Enfocar ese 95% que lo va a quitar la idea generativa a utilizarlo en otro lado porque es donde más nos genera valor. ¿Listo? Entonces eso es súper importante. Y ahí es donde vienen esos datos, ¿no? Poder decir como, bueno, nosotros solamente decimos, sí, vamos a utilizar IA generativa y vemos ese iceberg y decimos, sí, está súper genial, utilizamos un modelo, cogemos cualquiera genérico, pero es genérico. ¿Qué queremos? Queremos también poder alimentarlo con lo que nos está sucediendo, poder saber dónde está esa información, cómo está esa información, cómo la vamos a manejar. Los datos son súper importantes, hemos visto un crecimiento de datos exponencial a través de los años y cada vez se va volviendo más importante, tanto así que uno de los valores y que hemos visto mucho es, tú entras a una aplicación y te dice, sí, todo está gratis, pero en verdad es porque él está buscando tu información, pudiendo entender qué es lo que estás haciendo y tú estás pagando con tus datos y tu forma de interactuar. Entonces los datos son muy importantes y también muchas veces cuando tengo reuniones con clientes dicen, no, yo quiero utilizar IA generativa. Y yo le digo, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Tienen datos? ¿Cómo están los datos? ¿Cómo lo van a manejar? ¿Dónde están? Y muchas veces terminamos primero comenzando por un proceso de innovación o de limpieza, modernización de los datos, para luego sí llegar a la parte ya generativa.
Entonces, esas preguntas son las que uno tiene que hacer porque eso va a hacer si el proyecto es viable o si estamos llegando a un punto donde deberíamos utilizar otro caso de uso. ¿Qué es? Al final del día, poder pasar de una IA generativa, genérica, a decir, oye, te conocemos, conocemos el negocio, entendemos tus clientes y logramos el ejemplo que decía Gerardo al comienzo, poder mostrarle al usuario que sí hicimos nuestro trabajo, que sí lo conocemos. Y esas cosas son muy importantes para poder decir, sí, mira, este caso sí nos va a entregar un ROI, sí lo sabemos, antes de siquiera ir a programar. Entonces, ¿qué más así importante? Pues ver y asociar, bueno, ¿qué podemos utilizar? Entonces, desde AWS ofrecemos un stack de tecnologías donde está desde lo más abstracto hasta donde ustedes dicen, no, yo soy el desarrollador que quiero hacer todo desde cero, también lo pueden hacer. Entonces, podemos toda la infraestructura construir, decir, no, yo quiero mis GPUs, mis máquinas, el modelo, lo voy a construir desde cero, tengo los datos, etcétera, lo pueden hacer. Luego tenemos Bedrock, que es lo que nos vamos a enfocar el día de hoy para que vean cómo, es un lugar donde puedo elegir el modelo que quiero a través de un solo punto de entrada. Y también tenemos el más abstracto que es, mira, yo tengo de esos 3 puntos donde están mis CRM, mi información extra, etcétera. Quiero que se conecten y que tú me respondas sobre ellos. También se puede hacer. Entonces, enfoquémonos hoy un poquito, pero muy alto nivel, porque la idea es con estos webinars ir enfocándonos en estos casos específicos y ir viendo qué es lo que podemos utilizar. Entonces, ¿cuál es la ventaja de Amazon Bedrock? Y algo que nosotros hemos visto y se ha visto con la historia, pasó con las bases de datos SQL, donde uno decía, hay un problema, una base de datos SQL es la solución. Y luego comenzamos a ver, decir, como no, espérate, ¿por qué estamos utilizando todo para SQL? Si podemos utilizar no SQL, ver un mejor performance, ver qué es lo que está sucediendo. Acá pasa lo mismo. Hay modelos y esos modelos cada uno tiene sus ventajas y desventajas y hay que saber cuáles son, poder entenderlos. Muchas veces a mí me gusta comparar para identificar el modelo, decir, tenemos 3 variables importantes que son precisión, velocidad y el costo. Porque esto es importante. Si tenemos una mayor complejidad de un modelo más robusto, vamos a tener una mayor precisión, pero la velocidad probablemente sea menor y vamos a tener un mayor costo. A cambio, si tenemos un modelo que es más pequeño, menos robusto, la velocidad va a ser más rápida, la precisión va a disminuir, pero el costo también va a disminuir. Entonces eso también es importante y esto es lo que nos va a dar ver esa flexibilidad de poder probar con los diferentes modelos. También vamos a tener la ayuda de poder decir, no, ustedes pueden hacer el Retrieval Augment, que es RAG, para implementarlo. AWS va a manejar con ustedes. Lo que queremos hacer al final del día es que ustedes también nos pasen ese heavy lifting a nosotros. Que sea sencillo ustedes poder decir, no, queremos probar, queremos utilizar agentes, queremos utilizar RAG, queremos tener guardrails, que es la parte de seguridad de decir, no, mira, si una persona me pide que quiero ver cómo se hace una bomba, yo le responda, no, no puedes, no, no te va a responder, o no puedo entregarte ninguna información personal, cosas como es. Y es donde ustedes pueden llegar y decir, no, no, mira, comencemos primero con Anthropic, con A121 Labs, con Amazon, con Meta, entre otros modelos, o digamos, no, vamos a comenzar con toda la parte de Amazon Nova, donde acá está esa explicación que les decía y por eso está específicamente, si ustedes ven en la parte de modelos de compresión, desde menor costo de latencia hasta una inteligencia creciente. ¿Qué es lo que queremos decir con eso? ¿Cuál es ese mensaje que queremos entregar? Muchas veces hacemos lo que diríamos en inglés un overkill, donde decimos, no, pues cojamos lo más fuerte y eso lo resuelve. Muchas veces ese no es el camino, sino el camino es, bueno, probemos qué es lo que necesitamos, esa pregunta de decir, bueno, ¿dónde está el caso de negocio? ¿Qué es lo que queremos hacer? Y luego decimos, bueno, dependiendo de eso, ¿cuál es el modelo que se adapta a eso? No, no hagamos un overkill. Digamos, si vamos a hacer resúmenes de textos, pues hacemos un Nova Micro. Si ya decimos, no, necesitamos más cosas, bueno, entonces vamos a un Nova Pro, un ejemplo. Pero vamos probando y vamos viendo cuál es nuestra necesidad para así poder decir, sí, esto sí vale la pena. Porque muchas veces cuando hacemos el overkill, ¿qué hacemos? Vemos el precio y decimos, uy, no, esto no funciona, no está pasando, y pues es muy probablemente por eso. También tenemos modelos para toda la parte de contenido creativo y el de voz a voz. Dale, Gerardo. Sí, de hecho esta parte que mencionas es sumamente interesante porque
la evolución de lo que es la inteligencia artificial realmente está a un ritmo muy, muy acelerado. Es quizás uno de los momentos, yo llevo 25 años en esto y es la aceleración más grande que yo he visto en cualquier otro aspecto en tecnología. Un elemento, digamos, que para mí sí es importante y es como para que la audiencia haga una analogía de lo que aporta Bedrock a las capacidades de crear soluciones de inteligencia artificial generativa. Yo, a finales de 2023, diciembre de 2023, antes del lanzamiento de Bedrock, a mí me tocó hacer una prueba de concepto para un cliente que necesitaba poder consumir su información, una serie de documentos, de actas, de juntas directivas, para poder buscar sobre ellos. Pero la data, como ya mencionó previamente, es muy importante. O sea, la data, como dijo Diego, es crucial. Y el cliente obviamente no quería exponerlo a alguno de los chats que existen públicamente, ¿verdad? Porque también hay riesgos de seguridad inherentes, riesgos como que el material que tú aportas, que puede ser muy sensitivo, pueda ser usado para reentrenar el modelo que estás usando por atrás. Que ahorita vamos a tal vez profundizar un poquito en eso. Pero el punto de lo que les quería mencionar es que cuando yo comencé a hacer ese desarrollo, a mí me tomó aproximadamente unas 4 semanas crear todo el desarrollo, todo el código para poder finalmente mostrarle al cliente lo que él quería, que era un chat para conversar con sus documentos. Terminamos eso, lo entregamos al cliente, el cliente quedó muy satisfecho. Más o menos 2 semanas después fue liberado Bedrock. Y Bedrock, para que se den una idea de la capacidad que tiene, lo que a mí me tomó 4 semanas de tiempo construir, en Bedrock lo pude hacer en más o menos, si no estoy exagerando, 4 horas. Exactamente el mismo trabajo. ¿Por qué? Porque nos da una serie de justamente eso, como su nombre lo digo, Bedrock, que son los pilares, los fundamentos para crear tus soluciones. Y tiene otra ventaja. Una vez que nosotros comenzamos a usar Bedrock en todos los desarrollos internos, que más adelante voy a mostrarlo como un caso de referencia de nosotros mismos, es que tiene la flexibilidad de que puedes pasar de un modelo a otro. Tal vez en el slide que presentó previamente vieron que hay un montón de proveedores diferentes. Están los modelos de Anthropic, están los modelos de Luma, los de Stability. Hay un montón y casi que todos los días surge uno nuevo. Y uno de los retos que existen es, ok, hoy puede ser que a lo mejor el modelo de Anthropic es el que me responde mejor, pero puede ser que en 2 semanas ya no sea ese modelo. A lo mejor es los modelos de Nova de AWS, que son bastante poderosos. Y quizás un mes después va a ser otro diferente. Y la idea es que los desarrollos que tú crees sobre inteligencia artificial no queden amarrados a específicamente un modelo, que es lo que normalmente sucede. Y cambiar de un modelo a otro de una manera tradicional con un equipo que realmente conozca puede demorar días o semanas en hacerlo. En el caso de Amazon Bedrock, el cambio es tan solo cambiar un atributo y todo sigue funcionando. En los casos que hemos usado aquí dentro de la compañía para resolver problemáticas que teníamos, para nosotros en los últimos 6 meses, si hemos cambiado 4 veces de un modelo, ha sido poco. Y ha sido tan sencillo como cambiar un atributo y poder disfrutar de los beneficios que Bedrock nos da, no solo en la parte de automatización de RAG, que básicamente es poder tener nuestra base de datos de conocimiento con la información de la compañía, que puede ser información estructurada, puede ser información no estructurada como PDFs, Word, puede ser un SharePoint, puede ser un OneDrive, lo que ustedes quieran de fuente de conocimiento, resulta muy sencillo de hacer. Entonces yo creo que es uno de los beneficios más importantes para mí. Me gusta la frase que usa Amazon, que dice que Bedrock vino a democratizar el acceso de la IA, porque es cierto, antes tenías que tener conocimientos bastante fuertes de inteligencia artificial para poder crear todo lo que está por detrás, vectorización, etcétera. O sea, era muy complicado. Hoy en día, un desarrollador que ya sepa usar APIs puede hacer uso de Bedrock. Entonces, yo creo que son elementos que valen la pena rescatar y que nosotros en Novacom, como un partner advanced de AWS, les podemos crear justamente en ese proceso de selección que menciona Diego. O sea, ¿cuál es el modelo más correcto? ¿Cuál es la metodología que debo seguir para entender cuál de esos me va a resolver un problema? Porque ya lo dijo él, hay modelos que son específicos para sumarización, hay modelos que son específicos y mucho más potentes para hacer análisis más complejos de investigación. Podemos hacer agentes, que es un tema totalmente diferente y súper interesante. Pero la idea es que, ¿cómo escoges cuál es el correcto? Bueno, ahí la recomendación que le damos a todos nuestros clientes es apóyense en un partner que ya haya estado ahí como nosotros, que tenemos la metodología, tenemos la experiencia y les podemos ayudar a escoger el modelo más adecuado, el o los modelos más adecuados para resolver casos que tienes. Adelante, digo. No, súper, eso está muy importante. Tener esa guía, ¿no? Entonces, bueno, continuemos. Ya entonces tenemos ese backlog de oportunidades, ya entendemos
esas oportunidades, sabemos cómo va a impactar, qué es lo que necesitamos para llegar a ese objetivo. Y eso nos va a ayudar a decir, bueno, listo, acá estamos entendiendo, sabemos los datos que tenemos, sabemos que necesitamos tener esa información para poder pasar de algo genérico a algo específico, sabemos cuáles son esas capacidades y pues bueno, ¿qué es lo que toca hacer? Priorizar, ¿no? Decir, bueno, ¿cuál es el más importante, cuál es el menos importante, pero a través de qué? A través de saber cuál es el impacto del negocio. ¿Cuál es esa viabilidad que estamos viendo al comienzo? De decir, bueno, ¿cuáles son esos datos? ¿Cómo están? ¿Cuál es su calidad? La complejidad que estamos haciendo para esa oportunidad. Porque muchas veces, ¿qué hacemos? Decimos, ah, sí, el impacto del negocio es el más grande, lo vamos a lograr. Y cuando vemos la complejidad, todo el mundo a la semana está frustrado diciendo, no, ¿esto para qué? Esto no sirve de nada, botemos esto, comencemos de otro lado. Y es porque comenzamos mal. Y por eso les decía un poquito de psicología al comienzo, donde hay gráficas donde muestra como cuántos intentos hay y cuánta es la frustración anexada a eso. Y es bastante importante también entender cómo, oye, somos una empresa está compuesta por personas. Lo que queremos es que la persona que esté dentro también se sienta bien y que pueda crecer para decir, hey, estoy aprendiendo, estoy haciendo las cosas cada vez distintas, estoy yendo con las nuevas tecnologías y me está funcionando, que creo que es lo más importante. Luego viene toda la parte de, bueno, saber los costos de implementación, para eso se necesitan esas pruebas de concepto, que ahorita vamos a hablar, esos riesgos, ¿no? Y riesgos es no solamente desde las regulaciones, sino riesgos en general, riesgos de decir, bueno, es que estamos en un caso de uso donde si el modelo se equivoca, es fatal, no podemos sostener eso. Ah, bueno, listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? O no, mira, el modelo puede fallar, pero solamente el 5%. Listo, perfecto. Pero hacemos esos benchmark para saber qué es lo que estamos buscando, cuáles son esos riesgos y cómo tenemos que actuar para que no suceda. ¿Listo? Eso es bastante importante. Y después de todo eso, de todas esas tres cosas que tenemos que hacer, que ahí tenemos el resumito, pues la idea es seleccionar cuál es el caso de uso adecuado. Es donde estamos al comienzo, donde teníamos esa gráfica que decíamos, bueno, tenemos caso de uso A, B, C, D hasta el H, pero decíamos, ¿por dónde comenzamos? La recomendación siempre es por esos quick wins, esas victorias rápidas, donde no solamente puede ser que tenga un impacto bajo, pero es un impacto alto interno, un impacto donde tu desarrollador o tu persona, tu equipo de negocio va a decir, mira, lo logramos y nos está funcionando. Hacemos ese efecto de nieve donde vamos creciendo, creciendo y diciendo, wow, esto está funcionando, vamos por el siguiente caso. Entonces, digamos que cogimos el caso H, que está abajo a la derecha, y dijimos, lo logramos. ¿Cuál es el siguiente? Puede ser que el F y el G estén igual de complejidad, pero el impacto del F es mucho mayor. Entonces podemos comenzar con el F. Pero la idea es comenzar de la derecha a la izquierda e ir diciendo, si esto funciona, ya sabemos que esto es para generación de código, ya sabemos que esto es para asistentes virtuales, nos funcionó, vimos un ROI completo. Bueno, ¿cuál es el siguiente? Pero vamos teniendo ese retorno de inversión y seguimos invirtiendo en cómo podemos acelerar este proceso. Y lo que decía Gerardo al comienzo, bueno, como hace un par de minutos para ser exacto, es muy importante probar para poder decirle a la empresa, mira, si hay algo acá, si nos está dando valor y es donde necesitamos a este equipo de expertos que nos ayude. Ahí es donde estas alianzas, como decía Gerardo, son muy importantes, donde Novacom tiene una experiencia, ha vivido y muchas veces nosotros desde AWS decimos, no hay algoritmo que explique la experiencia. Hay cosas que solo la experiencia te va a hacer decir, sí, así se hace, por aquí es. Y es por eso que nosotros también estamos acá y vemos todo este proceso con Novacom. Un Gerardo que está acá presente. Y no es que digamos, ah, mira, sí, coja a Gerardo. No. Nosotros dos estamos unidos, tenemos reuniones, vemos que las cosas podemos entrar más en profundidad, ver, bueno, qué necesitamos, yo te traigo ayudas, especialistas, etcétera. Entonces es muy importante que nos vean como un conjunto y no como así, acá está WS, está acá no, no, somos solamente un solo equipo unido para ayudarles a conseguir esos resultados. Entonces, si quieres, Gerardo, te dejo ahí la palabra. Gracias, Diego, por todo lo que has comentado. Quizás ando aquí, digamos, haciendo un poquito de lo que hemos visto también en la industria. Hay otra lección que a mí me parece que es importante y es que
lo que yo he visto es que la transformación en el uso de la inteligencia artificial se basa mucho en el factor humano. Para mí hay un factor humano que es súper importante. Y de los proyectos que yo he visto que han fallado en temas de inteligencia artificial, porque no todos son éxitos, yo he visto, hay muchos casos documentados de fallas, de proyectos que fallaron, y veo una temática general, y es que esos proyectos que han fallado son proyectos que se enfocaron exclusivamente en la tecnología. En tanto, a los proyectos que realmente triunfaron fueron los proyectos que se enfocaron en las personas. Entonces, yo creo que hay un elemento que es importante, ¿saben? También seleccionar eso, ¿verdad? Por ejemplo, JP Morgan invirtió, creo que fueron 2.5 mil millones de dólares en entregar a su fuerza, a sus empleados, ¿verdad? Que no los reemplazaron con IA, lo que hicieron fue que los potenciaron con IA. Y eso lo que logra es que los empleados no le teman a la IA, porque una cosa que uno ve mucho es que la gente le tiene miedo a la IA porque puedo perder mi empleo. O sea, es un temor que existe. Si por el contrario, haces lo que hizo JP Morgan, realmente las personas en tu organización lo ven como un superpoder. Y eso es importante porque cuando hemos tenido relaciones con algunos clientes, puede existir esa resistencia pasiva de algunos grupos en una organización que te dicen, si comienzo a hacer eso de IA, podría perder mi empleo, mejor no colaboro mucho, mejor trato que la prueba de concepto sea exitosa. Eso lo he visto, desgraciadamente eso se ve, pero realmente es cuando uno comienza a conversar con las personas, con los clientes y les explica que más bien lo que puedes lograr utilizando esas tecnologías es liberarse de recursos senior, liberarte de esas tareas que son repetitivas y que son aburridas para que te enfoques en lo que un humano es muy bueno. Yo creo que eso es un elemento que es súper interesante. En cuanto a las pruebas de concepto, ya lo mencionó Diego. La recomendación siempre es para aquellas empresas o personas que no han empezado con eso y que según la encuesta que realizamos, el 95% de ustedes al día no han realizado una prueba de concepto en inteligencia artificial, es empezar por esas victorias rápidas. Victorias rápidas que uno puede identificar en el día a día de las organizaciones. Y les voy a mostrar un poquito cuáles son algunos de los casos que internamente hemos realizado. Uno de los más interesantes está más enfocado al tema de desarrollo. Tenemos aquí un grupo de aplicaciones realizadas en Java 8. Es un lenguaje de programación que tiene mucho tiempo y la versión de Java 8 es una versión que se considera obsoleta. No tiene soporte, etcétera. Las más recientes es 21, 24. Okay, por ahí, para que se den la diferencia del hueco que existe. Y teníamos la necesidad de migrar una de esas aplicaciones. Esa aplicación probablemente para un equipo altamente entrenado le hubiera tomado unos 4 semanas, 6 semanas de trabajo. Estamos hablando de una aplicación que tenía decenas de miles de líneas de código. Utilizando un servicio de AWS de inteligencia artificial que se llama Q, pudimos transformar esa aplicación que estaba en Java 8 y llevarla a la versión más reciente en ese momento, que era Java 21, en 15 minutos. 15 minutos fue lo que tomó todo el proceso, un proceso que hubiera tomado 6 semanas de trabajo a un equipo altamente especializado. Entonces, imagínense las capacidades de retorno a la inversión que pueden tener en sus organizaciones. ¿Y cómo llegamos a eso? Pues simplemente viendo dónde nos estaba doliendo. Y un punto donde nos dolía era justamente eso, porque era mucho tiempo. Y no solo fue que la usamos para pasar de la versión A a la versión B, sino que lo que hicimos fue que agregamos valor. No solo pasamos a una versión más nueva de Java, sino que también redujimos la deuda técnica en un porcentaje muy alto, ¿verdad? Y eso es un valor importante. Otro caso donde hemos utilizado al interno soluciones de inteligencia artificial porque nos dolían, ¿ok? Novacon es una empresa que tiene 26 años de existir, somos más de 1,200 empleados, probablemente el día de hoy, siempre pierdo la cuenta, pero somos muchas personas. Y parte de nuestro core de negocio es poder buscar el recurso adecuado a la necesidad de un cliente, de outsourcing, por ejemplo. Y un problema que teníamos es que cada vez que tenemos que buscar una persona, tenemos que entrar a un sistema que existe y comenzar a aplicar una serie de filtros para buscar, por ejemplo, quién sabe Java con 5 años de experiencia y que además sepa de AWS y que tenga un título de bachillerato. ¿Qué significaba eso? Que la persona tenía que ir a un montón de pantallas a seleccionar un montón de formularios. Y el problema que existe no es tanto de que tengas que buscar con todo eso, que es muy lento, sino que las personas, y yo me incluyo, nos daba pereza entrar a un montón de formularios para llenar un montón de cajitas de texto, experiencia A, experiencia B, de tal año a tal año. O sea, se vuelve muy aburrido. Pero nos dimos cuenta que las personas lo que sí hacen es que mantienen su currículum vitae actualizado en el momento. Un documento Word o un PDF. Ellos siempre lo mantienen actualizado. Y si tú les dices a ellos que actualicen su currículum, lo actualizan en minutos. Entonces, vimos que ahí había una ventaja competitiva porque teníamos un dolor que es cómo buscar a las personas, utilizando primero una prueba de concepto
lo que hicimos fue una solución utilizando los servicios de Bedrock. ¿Para qué? Para poder consolidar todos esos PDFs de las personas a través de una interfaz muy amigable que es simplemente el drag and drop de tu currículum, y que las personas que necesitaban buscar recursos utilizaran lenguaje natural. Es decir, que yo pudiera preguntarle a un chat, ¿quién sabe eso? Así como lo estoy diciendo en este momento. Y no importaba en qué idioma estuvieran los currículos, en inglés, en portugués, en francés, en español, no importaba. Siempre me daba la respuesta acertada de todas las personas que calificaban con lo que yo estaba buscando. Técnicamente eso involucró un montón de cosas de RAG, del modelo de inteligencia más conveniente, si era Anthropic, si era Nova, etc. Y resultaba muy sencillo para el equipo de desarrollo. La ventaja que se obtuvo es que de una manera muy sencilla puedes obtener las respuestas que tú buscas. Es un ejemplo que usamos en la compañía, es una victoria rápida. Otros ejemplos que hemos visto a lo largo de algunos clientes que les hemos apoyado es, por ejemplo, tienes un director o un directivo de una compañía que recibe muchísimos correos electrónicos de informes semanales. Leer esos informes semanales, que pueden tener muchas páginas, se vuelve muy lento y requiere mucho tiempo de una persona que probablemente tiene una agenda altamente comprometida. Entonces, en un escenario lo que creamos fue un asistente que lo que hace es que recibe el correo electrónico de él, genera una sumarización y lo que le manda al directivo es esa sumarización con un link al documento en caso quisiera profundizar. Eso tiene una serie de beneficios y es una victoria muy rápida porque libera mucho tiempo. Son ejemplos de las cosas que hemos podido hacer. Y así hemos asistido a muchas organizaciones en la región, desde instituciones del sector público a sector privado. Hemos creado, por ejemplo, expertos que buscan ayudar, por ejemplo, a una base de datos de conocimiento pública de un museo en la región para poder agilizar esas respuestas. Entonces, es un ejemplo de lo que podemos hacer. ¿Y por qué escoger a nosotros? Bueno, porque podemos crear ese tipo de soluciones de GenAI que la usamos internamente en la compañía, que ya sabemos cuáles son los posibles riesgos, tanto de seguridad como de datos, de depuración, de buscar el modelo más conveniente para las respuestas y que puedas tener una respuesta rápida de una prueba de concepto en un plazo de unas 2 semanas, que es más o menos lo que tratamos para hacerlo. Tenemos mucha experiencia, no solo en lo que sea generativa, como la que hemos venido conversando, sino también en abordajes como Machine Learning, predicción de fallas, predicción de ventas, etc. Y te apoyamos en todo ese viaje para seleccionar la mejor herramienta. O sea, contamos con un personal que está altamente descalificado, altamente especializado, ¿verdad? Yo creo que son elementos que nos brindan un valor importante para nuestros clientes para saber escoger eso. ¿Cuál es la herramienta más conveniente para resolver el problema? Y también para poder decirles si lo que estás buscando no se puede hacer con la tecnología de hoy. Porque y ya nos ha tocado que hay clientes que tienen un cierto objetivo, quieren llegar a cierto punto, pero la tecnología que existe hoy no lo puede hacer. Entonces, por ejemplo, tuvimos un cliente hace más de año y medio que estaba buscando una solución muy específica y con la tecnología de hace año y medio no era viable hacer. No se podía hacer, como lo mencionó Diego, no se podía hacer por la velocidad del modelo, tenía una latencia muy lenta para el objetivo que quería. Entonces, en ese momento también es conveniente saber y contar con un partner que te pueda decir lo que tú quieres hacer no se puede hacer. ¿Para qué? Para que no inviertas dinero y tiempo en algo que no pueda ser posible, ¿verdad? Es parte de lo que podemos nosotros lograr. El otro elemento es también poder guiarte en ese camino, la mejor práctica, porque la seguridad de los datos es crucial. Mucha gente puede decir, ok, tú puedes decir, no, pero yo puedo usar un chat público de alguno de los que existen y subo mi información ahí y le comienzo a preguntar. ¿Y puedes responder? Sí, claro, puedes responderte. Lo que pasa es que dependiendo del chat público que estés usando, y si no lees la letra pequeñita o no cambias algunos atributos, toda esa información confidencial, potencialmente confidencial que has subido, es utilizada para entrenamiento. Y eso ya ha pasado. Hay un caso ya muy famoso documentado en Estados Unidos donde un empleado de una empresa, que me reservo el nombre, subió información confidencial de la compañía a ese chat. Y la competencia, utilizando un mecanismo muy sofisticado de ingeniería de prompt, pudo hacer preguntas que obtuvo la información de tu competencia, lo cual tiene un impacto obviamente importantísimo para la gestión. La seguridad es fundamental, nosotros te podemos apoyar en la seguridad de soluciones alrededor de esto. Y también guiamos a las personas a que entiendan. Adelante, Diego. Sí, no, hay una cosa re importante para que sepan. También eso es muy importante de los datos y la seguridad, porque ¿qué es lo que hacemos desde el lado de AWS con Amazon Bedrock? Los datos son tuyos. O sea, no utilizamos para entender los modelos, tus datos son tuyos completamente, tú decides qué hacer con tus datos. Y eso es muy importante porque la letra pequeña es súper importante.
más porque he tenido amigos donde dicen, no, yo puedo utilizar una herramienta gratuita y ahí dice que puedo optar por no poner los datos y luego cuando yo entraba al link de optar por no poner los datos decía de todas formas vamos a guardar algunos tipos de información y no especifica nada más. Entonces, esas letras chiquitas y por eso mencionaba al comienzo lo de los datos hoy en día son lo más importante y siempre te están viendo para sacarte información, es porque si sale gratis es porque probablemente lo estás pagando con tu información. Entonces, para que también tengan Ciertamente, ese dato. ¿Qué pasa? ciertamente. No, es súper importante ese tema porque siempre se surge a la mesa. O sea, la gente, las empresas, muchas personas expresan la seguridad. Y ya lo dijo Diego, la seguridad a veces es día cero, o sea, es pilar fundamental, igual que para con nosotros. La seguridad de los datos es lo más importante. Y tienes esa garantía, nunca va a ser usada para el entrenamiento. El otro elemento en que Novacon te puede apoyar es también decirte las limitaciones que tienen los modelos de inteligencia artificial generativa. Hay limitaciones inherentes a esta tecnología, por ejemplo, las alucinaciones. O sea, tienes que saber que un modelo puede generarte una respuesta que se ve muy veraz, pero es una absoluta falacia. Entonces, nuestras soluciones, por ejemplo, de tipo chat, no solo te dan la respuesta, sino que también te indican cuál fue el documento que se utilizó de base para generar esa respuesta. Entonces, así las personas tienen la certeza que la respuesta que están recibiendo es una respuesta que está fundamentada en hechos y que no es una mentira. Yo creo que es un elemento súper importante. Y ciertamente el último punto que vemos aquí en ese slide es que contamos con un personal altamente calificado. En las POC no solo las podemos hacer, he visto varios comentarios en el chat. Las POC, para aquellas empresas que califiquen, hay algunos criterios, no tienen ningún tipo de costo. Más allá del tiempo que tienen que invertir para asistir a algunas sesiones con nosotros, entender el requerimiento y poder plasmarlo en una prueba de concepto, que hay que aclarar, una prueba de concepto no es todo tu proyecto, es un segmento de ese proyecto que sea core para poder validar la tecnología o los resultados que tú esperas. Por ejemplo, a lo mejor una prueba de concepto con tus datos puede ser que para ti es importante verificar la precisión que puedas alcanzar con el modelo. Para otros quizás sea verificar que la velocidad de respuesta sea la adecuada. Entonces es una versión pequeña, controlada, en un espacio limitado de tiempo, un par de semanas, usualmente, en donde nuestro equipo de ingenieros les ayuda a poder dimensionarla, establecerla y llevarlo finalmente a verificación. Si todo sale bien, pues la idea es obviamente proseguir a ya un despliegue productivo, ¿verdad? Esos, digamos, creo que son los elementos que podemos apoyarles en todo ese tipo de cosas. Y como verán en el resto de todas las cadencias que tenemos de este ciclo de webinars, verán que podemos apoyarse en muchas otras cosas. Esta es como una primera sesión de introducción, que sepan lo que existe, lo que podemos hacer y de qué manera les podemos ir apoyando, ¿verdad? Y yo creo que también otro elemento importante es cómo medir eso, ¿verdad? Cómo medir el éxito de las soluciones de IA en una empresa. Yo creo que un elemento es importante no tanto concentrarse, por ejemplo, en cuántos modelos desplegué o cuántos pilotos lancé, sino más bien medir elementos más importantes, el impacto que genera esas iniciativas en tu organización. Por ejemplo, la experiencia del cliente, experiencias de clientes que antes no eran posibles, o tal vez decisiones que están mejoradas tanto en velocidad como en precisión, o porque logras una ventaja competitiva contra tus competidores en el mercado, o a lo mejor porque generas nuevos ingresos a raíz de la inteligencia artificial. Yo creo que son elementos que son importantes para lograrlo. ¿Puedes pasar el siguiente slide, por favor? Entonces, ¿cuáles son los siguientes pasos? Los siguientes pasos para la audiencia que aquí nos acompaña es primero hacer esa introspección que ha mencionado Diego. Revisen dentro de su organización cuáles pueden ser esos procesos que el día de hoy, por ejemplo, les consumen mucho tiempo, que son muy repetitivos, que ustedes creen que a lo mejor una IA pudiera ayudarles a resolver o acelerar esos procesos. Que pueden ser temas como, por ejemplo, que necesitas procesar muchos documentos, que necesitas buscar en gran cantidad de información, ese tipo de cosas. Esas cosas, esas pequeñas victorias o grandes victorias son las que en las que le podemos apoyar a una prueba de concepto. Yo creo que es un elemento importante para que todos los aquí presentes se dejen esa tarea, porque vemos que la encuesta es muy interesante. Es el 95% de los que están aquí no han realizado una prueba de concepto de IA. Nosotros estamos aquí junto con AWS para ayudarles a plasmar esas posibles iniciativas que tengan en las organizaciones y que les puedo garantizar, todos y cada uno de ustedes tiene algún elemento en su organización donde la IA, tanto generativa o no generativa, les puede ayudar. Usualmente, la IA generativa, tipo chat, y eso es el primer punto, es el que uno ve más fácil, pero hay muchas cosas. Y el objetivo es que le podamos apoyar en esto. ¿Para qué? Para que logren su beneficio y vean un elemento que les logre
mejorar la competitividad de sus organizaciones o la productividad de sus organizaciones. Yo creo que eso es un elemento muy importante. Y creo que serían los siguientes pasos a realizar de mi parte, es lo que les puedo mencionar. Creo que hay algunas consultas en el chat. Diego, me parece que aquí hay una interesante que vi. A ver, dice que, preguntaron si los modelos que presentaste antes de Bedrock se pueden integrar. Esa pregunta la hizo Arlen. Me imagino que será que se pueden integrar entre ellos, que puedas tener varios de ellos funcionando. Quizás será la pregunta. Sí, yo la leí y que con esa duda, porque pues como tal, tú lo puedes integrar a tus aplicaciones y lo que decía Gerardo es una sola puerta de entrada y eliges entre ellos cuál vas a consumir. Sí, Pero aquí, sí. sí, aquí tal vez, digamos, para contarte un poco, Arlen, y si gusta nos puedes profundizar un poco la pregunta. Nosotros lo que sí hemos realizado en Novacom con algunos clientes es que hemos creado soluciones que no solo se basan en un modelo, sino que usamos diferentes modelos. Entonces, por ejemplo, podemos usar un modelo menos potente para generar una sumarización de un cierto tipo de contenido y luego, una vez que ha sido reducido el set de información, usamos uno más potente para generar, por ejemplo, contenido para redes sociales o cosas por el estilo. Entonces, sí se puede mezclar. Incluso puedes hacer una mezcla, por ejemplo, de un modelo que sea de síntesis de documentos, o sea, sintetizar un documento, y luego puedes utilizar un modelo que sea, por ejemplo, de generación de voz, de texto a voz, y utilizarlo para presentar un contenido. Yo creo que eso es totalmente viable, ¿verdad? Sí, hay un caso que a mí me pareció muy chistoso, que era utilizar un modelo para ayudarle a hacer el prompt para el siguiente modelo. Exactamente. Y les dieron buenos resultados. Entonces, pues... Sí, eso es súper interesante. Yo mismo lo he usado en algunas cosas mías. Les digo, bueno, genera el prompt para el siguiente modelo. Es súper posible. Hay otra pregunta de José que dice, ¿cómo puede una empresa que desea integrar la IA a su proceso, pero no tienen el presupuesto para tal fin, contratar servicios de AWS? Sí, una de las características que tiene AWS es que es pago por demanda. O sea, pagas por lo que consumes realmente. No es un compromiso a largo plazo. No es que tenés que como sucedía antes, tener, no sé, una granja de servidores listas para entrenar modelos, sino que es un consumo por demanda. Nosotros te podemos apoyar ahí, Josué, con mucho gusto nos puedes contactar directamente y te podemos ayudar a entender esa necesidad que tienes y que ver de qué manera puedes utilizar servicios de AWS a través de nosotros, específicamente para el área de IA sin ningún problema. Arlen nos pregunta también si las pruebas de concepto tienen un costo o cómo califica el cliente. Hay una serie de criterios para la calificación de un cliente. Lo importante es que tengamos una necesidad clara, algunos requisitos. Como mencioné previamente, no hay un costo como tal para los clientes que califican, más allá del tiempo que tienen que dedicar para tener reuniones con nuestro equipo, entender la necesidad y plantear el caso de uso específico para la prueba de concepto, ¿verdad? Otra pregunta. Sí. Ok, ya la contestó Jorge. Jorge también la contestó. Sin datos estructurados no hay IA. Si la respuesta es que no, es que se me ocurre preguntar si hay IA para estructurar datos. A ver, las IA como tal pueden trabajar con datos estructurados y no estructurados. O sea, los no estructurados son los clásicos documentos, PDFs, Excel, etcétera. Todo lo que no sea una estructura, digamos, clásica de una base de datos. Sin embargo, con los servicios de AWS es totalmente posible conectarnos a bases de datos estructuradas para obtener respuestas. Aquí quizás lo más importante es saber el caso de uso. Una IA generativa, por su naturaleza, trata de generar elementos, generar respuestas, es su naturaleza, ¿verdad? Pero usualmente no es muy buena cuando ocupas respuestas determinísticas. Por ejemplo, ¿cuántos fueron las ventas del mes pasado? O sea, si preguntas eso hoy a 10 de julio, las respuestas de junio siempre serán las mismas, ¿verdad? 100 unidades, 200 unidades, etcétera. He visto casos y de hecho que les apoyamos a algunos clientes que decían es que es una IA generativa y hoy me dice 100, le vuelvo a preguntar, me dice 120, o sea, nunca me da el número exacto. Y es que la naturaleza de la IA generativa es no determinística. No sabes la respuesta que te va a dar. De hecho, si hacen un prompt en cualquiera, con la misma pregunta van a ver que las respuestas varían por la naturaleza. Entonces nosotros te podemos apoyar cuando ocupas hacer una mezcla de ambos mundos, saber cuál es la herramienta correcta para preguntas determinísticas y cuál es la herramienta correcta para preguntas no determinísticas, pero se puede unir ambos mundos, datos estructurados y datos no estructurados, ¿verdad? Creo que eso es importante. Bueno, ahí la siguiente pregunta es con lo que estás hablando, literalmente pago de uso, estaba esperando a que llegabas con eso, que es lo de las consultas de costo fijo. Y pues mira, una de las cosas que es muy importante, lo que decía Gerardo,
Muchas veces antes lo que pasaba era que uno llegaba y decía, me comprometo a tanto, pero uno no llegaba a ese compromiso. La ventaja acá y lo que siempre es el mensaje es decir, hey, es pago por uso, es como la electricidad. Tú prendes el bombillo, se te cobra mientras se está prendiendo el bombillo, y si lo apagas, pues no se te cobra. Esa es la ventaja. Entonces tú puedes decir, hey, quiero hacer una prueba de concepto, quiero probarla, si en algún momento tengo que cambiarlo, tengo que pagarlo, lo pagas y no se te cobra. También para la parte de poder controlar los precios, tú puedes hacer budgets y alarmas para saber cómo va yendo ese consumo y tú actuar dependiendo de esa necesidad. Entonces también hay diferentes factores, no solo esa ventaja de pago por uso, sino también esa forma de poner budgets para poder controlar los precios de su consumo. Listo. Gracias, Diego. Vamos a ver, creo que ya no se me queda, creo que me queda solamente una antes de que se nos agote el tiempo de la charla y de devolver la palabra. Rápidamente dice, ¿cómo incentivar a una empresa que existe un área de análisis de datos y business intelligence para una correcta implementación de proyectos de IA? Es una pregunta bastante interesante. Yo he trabajado tanto en empresas que son muy robustas en business intelligence, toda una parte de gobernanza, data lakes y demás, a como hemos apoyado a empresas que no tienen esas unidades y han podido tener proyectos muy exitosos de GenAI. Yo creo que es una valoración de cada caso individual para ver de qué manera los podemos apoyar, pero ciertamente los datos van de la mano. O sea, a una buena calidad de los datos te va a generar un buen modelo de inteligencia artificial, de la misma manera que te ayuda a tener buenos modelos de business intelligence. Entonces, yo creo que eso es un dato que podemos profundizarlo a mayor detalle. Para profundizar, entonces, con Josué, con mucho gusto podemos conversar al respecto. De mi parte, pues no queda más que agradecerles. Te devuelvo la palabra. Listo, muchas gracias Gerardo, muchas gracias Diego por esa excelente charla. Recordarles nuevamente que esta solo es la primera de nuestra serie de webinars que van a estar de la mano de estos grandes speakers. Recordarles que les vamos a hacer llegar un certificado de participación a todos los asistentes de hoy. Para más información les voy a compartir el siguiente correo y en el chat les había compartido una encuesta, pues porque para nosotros es importante saber su opinión con respecto a la charla. Se las vuelvo a compartir para que puedan llenarla, no se demoran ni 2 minutos, entonces se los agradecemos mucho y gracias nuevamente por la participación. Espero tengan un excelente día y gracias a Gerardo y a Diego. Gracias a todos, nos vemos en el siguiente webinar. webinar. Hasta luego. Hasta luego.